Bueno, ahí nada, le metí la introducción de una de las canciones clásicas de México, que está narrada en la historia de una mujer y un sargento, que la canción se llama La Adelita, ¿no? Pueden conocer, tiene un estribillo que es muy conocido, que si Adelita se fuera con otro, yo la seguiría por tierra y por mar, si es por mar en un buque de guerra, etc. Nada, la introducción no iba a poner la canción entera. Bueno, habíamos quedado entonces en la parte anterior en que efectivamente hay un primer triunfo o un aparente primer triunfo de la revolución, ¿sí? O del inicio en realidad de la revolución, cuando Francisco Madero efectivamente con su partido antirreeleccionista es elegido efectivamente presidente, asumiendo dentro de esas de esas condiciones, por el apoyo que había recibido de los grupos armados, tanto de los bandoleros de Pancho Villa como de las guerrillas campesinas de Emiliano Zapata, una condición importantísima que tiene que ver con la reforma agraria, ¿sí? Es decir, Madero, en el gobierno de Madero, uno de los grandes temas, y es el gran tema de la Revolución Mexicana, asume bajo la promesa de una reforma agraria. Gran tema de toda América Latina y fundamentalmente de la región del Caribe, ¿sí? Y en general de toda la región de América Latina, porque este periodo de las oligarquías que nosotros vimos, de las oligarquías liberales, tienen un componente muy particular que, al ser economías de agroexportadora o de exportación primaria, hay un enorme componente en apoderarse, en monopolizar y en concentrar tierra y recursos naturales. Es decir, tierra no necesariamente, nosotros pensamos en tierra y pensamos en campo, ¿no? Lo asociamos con el campo, la estancia, las vacas, etc. Tierra también es recursos naturales, también son los recursos del subsuelo, la minería, el petróleo, fundamental en países como México, en países como Chile, como Venezuela, en países como, por ejemplo, Brasil más adelante, Bolivia, Ecuador, es decir, países que tienen recursos minerales muy importantes. Argentina también, pero no en estos años. Entonces, volviendo, Madero asume bajo esta pretensión que tenían fundamentalmente quienes seguían a Emiliano Zapata en el sur de México, la reforma agraria. ¿Qué es reforma agraria? La reforma agraria es justamente esto, cambiar toda la estructura de propiedad del agro, del suelo, ¿sí? De un país. ¿Por qué? Porque se entendía, y es una consigna desde estos años para adelante, de que la tierra es de quien la trabaja. Y durante muchísimos años en México, hasta estos momentos, la tierra había sido expropiada, habíamos dicho. Y había sido expropiada de manos campesinas, es decir, de campesinos que trabajaban efectivamente la tierra, o de comunidades indígenas, que trabajaban de otra manera también, ¿no? Se pensó que si no era una agricultura de exportación extensiva, la tierra no servía. Y toda tierra que no fuera producida así era tierra inservible. Entonces se apropiaron de esas tierras. ¿Qué era lo que proponía esa reforma agraria de los campesinos, de Zapata, de Villa también y demás? Es, bueno, restituir esas tierras, primero, restituirlas a los campesinos, las comunidades indígenas, ¿sí? En un primer tiempo, la idea era indemnizar a los grandes propietarios por esas tierras, pero no que los indemnizaran los campesinos que no tenían un mango, que los indemnizara el Estado, ¿sí? ¿Cuál fue el tema de esa reforma agraria? Bueno, efectivamente Madero también era alguien que
tenía alianzas con, o sea, que necesitaba tejer algunas alianzas con los sectores del antiguo gobierno. Porque si bien Madero era el presidente, muchos gobernadores de los estados y muchos alcaldes, diríamos, de las tierras, de los pueblos, seguían siendo de Porfirio Díaz. Eran ex jefes de la policía, o eran grandes hacendados y al mismo tiempo eran parte del gobierno. Entonces empezó a notarse de que si bien Madero era el presidente, en realidad no tenía un poder real constituido todavía. Y para aplicar la reforma agraria se necesitaba un poder real. Entonces, los grandes terratenientes, ¿sí? Y también las grandes compañías estadounidenses que habíamos visto, recuerden ustedes en uno de los primeros videos, el tema de que México, sobre todo en el petróleo y la minería, tiene más del 80% de esos recursos concentrados en manos extranjeras, fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos también empezó a pensar de que esta reforma agraria podía en un futuro no solo afectar las propiedades campesinas, las propiedades agrarias, perdón, sino también el tema de la riqueza del subsuelo. Gran tema que todavía no está planteado acá, pero estaba ahí, pendiente. Entonces, bueno, los grandes terratenientes se oponen a esta reforma agraria, hay una enorme resistencia. Entonces, ante esa, si quieren acá ponemos terratenientes resisten, es decir, resisten a esto, no quieren perder sus privilegios, sus grandes ganancias. Entonces, uno de los primeros que dice, bueno, este gobierno no está respondiendo a nuestras exigencias, es justamente Emiliano Zapata. Zapata dice, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Seguimos peleando. Seguimos peleando y ocupando tierras. ¿Sí? Acá es donde arranca lo que, entre comillas, podríamos decir, la etapa más revolucionaria. ¿Por qué? Porque al empezar a Madero a ver que no hay apoyo de los terratenientes, ni de grandes empresarios tampoco, los apoyos populares que había tenido tenían como condición la reforma agraria. Al no cumplirse esto, esos apoyos populares desisten, digamos, a ver, cuando los apoyaron dijeron, bueno, nosotros guardamos las armas, dejamos de pelear, porque el gobierno nos asegura que esto lo va a cumplir. Como no lo cumple, volvemos a las armas. ¿Sí? Entonces Zapata vuelve a las armas, vuelve a ocupar tierras y demás. El gobierno de Madero se va debilitando y fundamentalmente encuentra una gran oposición dentro del ejército que le hace un golpe de estado. Que pone a un dictador, digamos, a un interventor, diríamos, no, un interventor no, un dictador, que es Huerta, no me acuerdo el nombre, es Huerta, yo creo que es David Huerta. Huerta, ¿sí? Huerta se hace cargo, digamos, se asume como presidente de ese golpe de estado, ¿sí? Y se abre a partir de ahí la etapa de un enfrentamiento ya, digamos, más poderoso, diríamos, ¿no? Entre lo que sería todo esto, este golpe de estado, que representa el antiguo, digamos, el antiguo gobierno oligárquico de Porfirio Díaz, toda esta gente es de Porfirio Díaz, todo esto contra, nuevamente, el norte, ¿sí? Con Villa, y el sur, nuevamente con Zapata. ¿Sí? Es decir, Zapata, si nosotros lo pensamos de atrás, el sur no dejó nunca de tener guerras. Porque durante estos años, ¿sí? Que van
aproximadamente de 1911 a 1914, que es el 1911 asume acá Madero. 1911 yo no puse los años, pero ustedes igual después lo van a tener en el texto, o sea que no hay problema. Esto es 1914 si no me falla la memoria, ¿sí? Entonces prácticamente, ¿sí? Durante todos esos años, esperen que quiero, ¿sí? Entonces prácticamente durante todos esos años el sur, ¿sí? El sur campesino, el sur de las comunidades indígenas, en donde Zapata, yo nombro a Zapata porque es como la figura más importante. Hay otros, muchísimos otros comandantes de guerrillas que luchan junto con Zapata. Zapata fue uno de los más relevantes porque además va a ser después alguien fundamentalmente perseguido y asesinado. Zapata es el que impone un poco esta consigna que es tierra y libertad, y Zapata ahora lo vamos a ver, pero tiene una frase hermosa antes del final de su vida. Entonces, el norte con Villa y con Zapata nuevamente vuelven a una escalada de guerra civil. O sea, esto abre todo un periodo de guerra civil dentro de prácticamente dentro de México. Guerra civil se refiere a cuando hay enfrentamientos entre ejércitos civiles y no entre un ejército regular y otro, ¿no? Eso es guerra común. Entonces, estos se enfrentan efectivamente a las antiguas fuerzas de Porfirio Díaz, y aparece un nuevo personaje que se va a unir a Villa en el norte, que es Carranza. Carranza dirigía un grupo que no era, ni campesino o indígena, ni era de los comerciantes, pequeños comerciantes, profesionales y obreros que representaba Villa, sino que Carranza respondía a un grupo más parecido al grupo de Madero, digamos, personas que si bien no sufrían social y económicamente, sí eran personas que reclamaban por una transparencia, por un Estado moderno y demás. Y Carranza, ese grupo se los denominaba como los constitucionalistas, que proponían justamente una nueva constitución. ¿Sí? ¿Cuál era la propuesta concreta? Sí, bueno, para solucionar el tema de la libertad de expresión y política y para solucionar el problema de la tierra, hay que hacer una nueva constitución. ¿Por qué? Porque una vez establecido legalmente en la constitución el tema del reparto de tierra, de la soberanía sobre la tierra, de la forma del gobierno, todo lo demás giraría en función de eso, ¿no? Sí, se solucionaría a partir de la ley madre que es la constitución. Bueno, efectivamente, estas fuerzas terminan de derrotar a la dictadura de Huerta, ¿sí? A ese golpe de Estado que había nacido, pero esta alianza, que es una alianza que se hace, esto funciona como una alianza, ¿no? Yo pongo norte y sur para diferenciar los territorios en los que pelean. Esta alianza contra este golpe de Estado termina por quebrarse. Carranza primero traiciona a Villa y después persigue a Zapata hasta derrotarlo en el sur e incluso asesinarlo. Y en 1917, efectivamente, con Carranza como presidente, se dictó una nueva constitución. Esta alianza, Carranza la traiciona, entendiendo de que Villa y Zapata, entre otras cosas, comandan fuerzas un poco autárquicas, es decir, son organizaciones realmente que funcionan por sí mismas. Por lo tanto, esa autonomía y rebeldía que tenían aparece como un peligro para Carranza, para una estabilización
teniendo en cuenta de este periodo, digamos, ¿no? De decir, Carranza lo que ve es, bueno, ya hubo alguien igual a mí, que fue Madero, que estuvo apoyado por estos dos, y después terminó pasando de que en realidad, digamos, siguieron peleando por sí solos, ¿no? Zapata antes de morir, o en una de sus frases, ahí en todo este periodo, ahora no recuerdo, no se sabe bien cuándo la dijo, aparentemente la repitió varias veces. En este periodo, Zapata una frase hermosa que dice: es preferible morir de pie a vivir toda una vida de rodillas, diríamos, ¿no? Como diciendo, bueno, yo prefiero morir peleando de pie diríamos, con mi dignidad, y no vivir una larga vida siendo un servidor de alguien más, ¿no? Entonces, independientemente de la traición de Carranza, y que Carranza se asume como el líder o como la personificación de la revolución, y esa revolución se institucionaliza a partir de esa nueva constitución, efectivamente esa nueva constitución da respuesta a la reforma agraria, ¿sí? Sí, México no solo tuvo una enorme reforma agraria, ¿sí? Una redistribución de la tierra fenomenal, que en algún punto esa redistribución no llegó a ser del todo efectiva, porque lo que pasó fue que algunos coroneles y jefes de ejército de Carranza se apropiaron de tierras para ellos, entonces pasó de manos de un terratenientes a manos de los nuevos burócratas del Estado. Pero efectivamente esa reforma dio respuestas, o dio muchas respuestas en un primer momento a esa necesidad de reforma agraria. No solo eso, sino que además contemplaba una serie de medidas para que las comunidades campesinas pudieran no solo acceder a la tierra, sino acceder a los mecanismos modernos de producción, de riego, de nuevas maquinarias agrícolas, etc. Junto con eso, la nueva Constitución también fijó soberanía sobre el subsuelo y sobre las riquezas minerales de México, que pasaron a ser propiedad única del Estado mexicano, ¿sí? De hecho, eso es así hasta hoy, ¿sí? México tiene una compañía petrolera que es de propiedad del Estado, ¿sí? Es una empresa del Estado, no es una empresa es una empresa, digamos, para que ustedes lo entiendan, me trabé, perdón. Es una empresa del Estado similar a lo que fue YPF en un primer momento. Ustedes no lo recuerdan, ya lo vamos a ver. En un primer momento. YPF incluso se constituye, esto es 1917, YPF creo que se construye en 1916. Es la fundación de YPF, ahí nomás. O sea, todo esto está sucediendo muy cerquita. Todo este revuelto, por ejemplo, en Argentina, ¿sí? También se derrota en estos años al régimen oligárquico, ¿sí? Cuando el radicalismo gana las elecciones poniendo a Irigoyen como presidente. Entonces, de vuelta acá. Esa nueva constitución no solamente fija la reforma agraria, su modernización, etc., también fija la soberanía del Estado sobre el subsuelo y las riquezas minerales, sino que además constituye una serie de leyes sociales que responden a los pedidos, si se acuerdan ustedes, de los representados por Villa, por ejemplo, por Pancho Villa, que era, como él representaba obreros, esa nueva constitución fija leyes sociales como las jubilaciones, como los seguros por enfermedad o por algún tipo de ausencia en el trabajo, mejoras salariales, el acotamiento de las horas laborales, es decir, una serie de reformas que, y acá hay toda una discusión, porque hay quienes dicen, bueno, esta traición, la traición de Carranza, implica que la revolución perdió su gran poderío revolucionario, que eran estas organizaciones y realmente la gente que acompañaba dentro de ellos, porque tenían